Y buenos días, bienvenidos a Hablemos Franco. Yo soy Abraham Franco y hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo hablar en público, el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? ¿Y por qué creemos que no podemos hablar en público? Para comenzar, necesito explicar que el miedo es una emoción completamente natural. No está mal sentir miedo. Lo que está mal es no entender la emoción del miedo. Una vez que una persona se para en un escenario, es lógico que tenga un poquito de nerviosismo, ya sea de miedo o de alegría, o sea, nervio por querer comenzar o nervio porque no quiere que comience. Esto es completamente natural. Acá la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿para qué funciona el miedo en las personas? ¿Para qué es? En los seres vivos, ¿para qué es el miedo? El miedo tiene una función bastante sencilla, muy natural, que puedas sobrevivir, que no te mueras. Esa es la única función del miedo. Entonces, en algunas situaciones es lógico, completamente lógico que sientas miedo. Por ejemplo, si yo te pido que te pares en la orilla de un edificio, tendrás miedo, lógicamente, porque es una situación que te puede matar. Si yo te pongo enfrente de 10 tigres, la lógica es que te dé miedo, porque sabes que te puedes morir. Pero, si yo te pido que te pares en un escenario, ¿por qué te tiene que dar miedo si esta situación no te va a matar? Esto va a hacer que empieces a generar un proceso bastante interesante, que es quitarle la importancia a hablar en público, quitarle la importancia al miedo a hablar en público. Cuando te das cuenta de que nada malo te puede pasar en un escenario, el miedo se empieza a eliminar, se empieza a contrarrestar. Cuando te das cuenta de que el escenario no te va a provocar nada malo, te empieza a generar menos ansiedad, menos nerviosismo, y esto va a ser muy importante para ti. En los cursos siempre me preguntan, ¿cómo le hago para quitarme el miedo a hablar en público? Siempre les pregunto, ¿qué te da miedo? Y no me saben responder. Me dicen, es que no sé, solamente pararme en el escenario ya me da miedo. O el que me vean me da miedo. O el qué dirán me da miedo. O el que me juzguen dirán, eso es lo que les genera esa ansiedad, ese miedo. Bueno, para esto te voy a recomendar un ejercicio bastante interesante. Un ejercicio muy viejo, no es mío, es un ejercicio de toda la vida. Pero es un ejercicio que a los cursantes les ha funcionado bastante bien. Es el ejercicio del ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Es el mejor ejercicio para que puedas entender a qué le tienes miedo y si es importante o no es importante que le tengas miedo, si merece o no merece que le tengas miedo. ¿Cómo es el ejercicio del qué pasaría si? Ahí te va. Se te pide que te preguntes, ¿qué es lo que te da miedo de hablar en público? Tal vez me vas a responder, es que me da mucho miedo el no saber qué decir, quedarme congelado. El ejercicio comienza ahí. Tú preguntas, ¿y qué pasaría si te quedas congelado? La persona te va a responder, pues si me quedo congelado, tal vez la gente se va a reír de mí. Vuelves a preguntar, ¿y qué pasaría si la gente se ríe de ti? Ahí la persona tiene que responder algo como, pues si la gente se ríe de mí, se va a dar cuenta que no sé. Vuelves a preguntar, ¿y qué pasaría si la gente se da cuenta que no sabes? ¿Qué te va a responder? Te va a responder con un, pues tal vez ya no me van a respetar. ¿Y qué va a pasar si ya no te respetan? Pues si ya no me respetan, ya no me van a poner atención. ¿Y qué pasaría si ya no te ponen atención? La idea es que de pronto esta persona te diga, pues nada, no pasaría nada. ¿Te vas a morir si la gente te deja de poner atención? Pues no. ¿Algo malo te va a pasar? Pues no. Entonces no pasaría nada. Con este ejercicio nos damos cuenta de que nuestro miedo no tiene un fundamento. O sea, no tiene una base en la cual se pueda sustentar el propio miedo. Con este ejercicio te ayuda a darte cuenta de que le estabas teniendo miedo a algo que era muy irrelevante, muy superfluo. ¿Qué te puedo recomendar? Te puedo recomendar
que utilices este ejercicio para darte cuenta de qué es a lo que le tienes miedo. Y una vez que ya sabes a qué le tienes miedo, que utilices la mejor técnica para eliminar los miedos. ¿Cuál es esta? La confrontación. Esta es la mejor técnica para poder enfrentarte a los miedos. ¿Qué es la confrontación? Confrontarte específicamente a la situación que te genera el miedo. En el caso de hablar en público es bastante sencillo. En el caso de cualquier fobia, ahí sí es un poquito más complicado. Por ejemplo, la gente que le tiene miedo a las tarántulas o la gente que le tiene miedo a las serpientes o a los perros. Si yo te pido que te confrontes a eso, sería exponerte a un peligro. Si yo te pido que te pongas una tarántula en el hombro, tal vez sería exponerte a un peligro. Si te pido que te pongas una serpiente, lo mismo. A un perro, lo mismo. Sería exponerte a un peligro. Pero si yo te pido que te confrontes al miedo a hablar en público, o sea, que te pares en un escenario, yo sé que no hay ningún miedo, no te va a pasar nada. Eso es la confrontación, que identifiques muy bien a qué le tienes miedo y te pongas en esa situación. Por ejemplo, si tú me dices, es que me da miedo, me aterra que la gente se ría de mí. Ok, entonces tu ejercicio de confrontación debe de ser pararte enfrente de la gente y provocar que las personas se rían de ti. ¿Para qué? Para que puedas comprender esa situación, para que la puedas sentir natural, que sepas que no va a pasar nada malo si la gente se ríe de ti. Ahora, si me dices, es que me da mucho miedo pararme y no saber qué decir, bueno, entonces te vas a parar en el escenario y te vas a quedar completamente callado a propósito. ¿Para qué? Para que puedas confrontarte con esa situación, para que ya sepas cómo se siente y una vez que ya sabes cómo se siente, ya le quitas el miedo, ya sabes que no es tan peligroso, que no te iba a doler, por ejemplo. Esto es algo que de niños lo vivimos en una y otra situación. Por ejemplo, cuando te iban a poner una vacuna, estabas llorando y estabas aterrado porque te daba miedo lo que ibas a sentir. Pero una vez que te ponen la vacuna, te diste cuenta que no duele tanto. Así que la siguiente vez ya no te genera tanto miedo. Lo mismo, por ejemplo, si te subiste a una bicicleta o si te subiste a unos patines. Te daba terror pensar que te podías caer, pero la primera vez que te caíste te diste cuenta que no era tan grave. Y como no era tan grave, lo volviste a hacer una y otra y otra y otra vez. Este es el proceso de la confrontación. Ponerte enfrente de la situación una y otra vez para darte cuenta de que no es tan grave. En hablar en público, en realidad es bastante sencillo. Busca la situación que te genera ese nerviosismo, ese miedo, y métete ahí. Si te da miedo que se burlen, provoca que se burlen. Si te da miedo quedarte callado, quédate callado. Si te da miedo que la gente te vea, pídeles que lo hagan para que te confrontes a tu miedo. Porque no hay otra manera de eliminar ese miedo. No hay. Para poder enfrentarte a un miedo, solamente hay de dos sopas. O lo confrontas o huyes. El que huye no avanza y el que lo confronta crece. Así que yo te voy a recomendar siempre que crezcas. Si tienes un miedo y lo tienes bien ubicado, confróntalo. Ponte en esa situación. Por la sesión de hoy ha sido todo. Te reitero, cualquier duda que tengas me puedes contactar en Instagram o en Twitter como Abraham Franco con doble o en Facebook como Coach Abraham Franco. Como siempre te digo, cuídate mucho y diviértete mucho. Nos vemos.